RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Me llamo Martina García Anguita. Yo me llamo Jorge Vecino. Tengo 23 años. Soy Miguel Renales. Me llamo Beatriz. Y tengo 17 años. Tengo 23 años. Kirisuritas. Me llamo Pablo Ruiz de la Fuente. Me llamo Micaela. Tengo 18 años. Tengo 17 años. Yo soy Gabriel Iribarren. Y quiero estudiar protocolo y relaciones internacionales. Y estoy estudiando informática en segundo Me gustaría año. estudiar administración. Miguel podrá votar por primera vez en las generales de final de año. Micaela y Pablo tendrán posibilidad también en las municipales, en las de mayo. Forman parte de ese 1,5 millones de nuevos votantes. La pregunta es, ¿lo harán? Estos son 8 de los más de 2.000 alumnos del Instituto Brianda de Mendoza, en Guadalajara. Estudian bachillerato o ciclos formativos de informática y de administración. Su historia, sus inquietudes, sus miedos nos van a servir para intentar entender qué necesitan los nuevos votantes, si sienten la política como algo cercano y si están dispuestos a implicarse en ella. Los jóvenes votantes son los más abstencionistas. En las últimas citas, la diferencia entre mayores y menores de 30 años ha llegado al 10%. Según el último CIS, solo el 45% de quienes tienen entre 18 y 24 años han decidido votar. Son el grupo que menos se moviliza. ¿Por qué? ¿De quién es la principal responsabilidad? Ven como gente que no está preocupada por ellos. Si uno hace el cálculo estratégico, seguramente no les resulta especialmente rico, ¿no? Tienen menos peso si votaran todos, pero es que además sabemos que votan bastante menos que otros tramos de edad, ¿no? Soy Laura Madrid, de Radio Nacional, y creo que esto merece una explicación. ¿A vosotros os interesa la política? Hay que estar informado. Y informarse correctamente, ver muchas fuentes, no una o lo que queremos oír, porque fijarnos, normalmente siempre qué partido ofrece mejores políticas para los jóvenes. Al fin y al cabo, la política de cada país tiene que ver con el futuro de cada persona. Tampoco creo que es algo que a nuestra edad haya que tener. No es nuestra mayor prioridad la política. A algunos les interesa la política, a otros menos. En mi conversación con ellos insisten en la información. No lo ponen tan fácil para gente que es más despreocupada. Una de las principales características de la generación Z es que tiene una oferta mucho mayor, pero no hay una respuesta clara a la pregunta de por qué la política no se ocupa mucho de ella. El Centro de Ciencias Humanas del CSIC estudia el comportamiento de los jóvenes y busca motivaciones que les llevan o no a las urnas, y también cómo lo hacen. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien. Marta Fraile es una de sus investigadoras principales. ¿La política se encarga de los jóvenes? Bueno, yo creo que poco. Se encarga poco y sobre todo habla poco de ellos. No parecen ser interlocutores directos, ¿no? ¿Y por qué es eso? Pues puede ser porque efectivamente si uno hace el cálculo estratégico de cuántos votos puede ganar entre ese colectivo, seguramente no les resulta especialmente rico, ¿no? Porque bueno, pues hay esta idea de que son mucho menores en sociedad envejecida, y en segundo lugar los jóvenes van a crecer, con lo cual está el discurso del ciclo de vida, por lo tanto sus gustos son como pasajeros, ¿no? Con lo cual es una inversión, digamos, que no va a rentar a largo plazo, ¿no? Los jóvenes a lo mejor sienten la política como algo más lejano. Sí, algo que, digamos, les dice poco para su vida cotidiana, ¿no? Yo creo que aún no perciben cómo la política, que es algo tan abstracto, ¿no?, puede tener algún tipo de efecto en las cosas que hacen en su vida cotidiana, en la escuela o en el médico, cuando tienen que ir al médico o al pediatra, bueno, en fin, este tipo de cosas. Yo creo que para ellos la abstracción que supone la política es especialmente importante para explicar su desapego, ¿no? Marta Fraile, investigadora del CSIC, muchas gracias por ayudarnos a entender. Gracias a vosotros, un placer. Cada vez que abre usted la boca sube el pan. Menos mal que España ya no le cree. Cuando negociemos algo con ustedes, ¿vamos a tener que ir a pedir permiso a estos señores? Señoría, ¿se siente usted cómodo con las declaraciones de su partido? Es que ves eso y se te quitan las ganas de ir a votar. Ves cómo se están hablando, que buscan el aplauso fácil de los demás. Ahora mismo, para dirigirse a la gente joven, yo creo que lo infantilizan. Háblales como si fueran adultos de verdad, como gente que sabe, y así lograrás que se interesen. ¿Por qué ese lenguaje así como si fuéramos críos? ¿Por qué? Desde pequeñitos en el colegio, luego en
En el instituto nos enseñan la educación y a sabernos respetar, y creo que es lo que no nos encontramos cuando encendemos la tele, ¿no? Mi madre, por ejemplo, está 8 horas en una fábrica y tiene un resbalón, una falta de respeto grave hacia alguien y se puede buscar un problema, y hay un señor aquí diciendo, con perdón, tonterías a otra persona que parece que son niños pequeños. Aquí nadie dice nada, nadie hace nada. Y ese es el problema, que es como estaba diciendo Pablo, a él le han enseñado a respetar la palabra, a respetar las opiniones de los demás, y no están haciendo eso. Se están preocupando más de que el otro caiga. Nuestro grupo de centennials no siente en general la política como algo muy cercano. Los análisis expertos dicen que es algo generalizado, que tiene que ver con su ciclo vital y también con la falta de experiencia votando. Tendríamos que enseñarles a que con eso no se ganan votos. Se ha tornado más a una competición a ver quién es mejor o quién va a acabar en el medio, a qué ofrezco yo. En consecuencia, señor Sánchez, yo no he venido aquí a insultar. Por eso mi primera petición, con todos los respetos, señoría. Yo he venido a hacer oposición, pero le aseguro que estoy muy ayudado por algunos ministros y ministras de su gobierno para hacerle oposición. Sería que ustedes hicieran una oposición de Estado y hicieran también una oposición útil. Buscando más respuestas, llego ahora a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El profesor de Ciencias Políticas, Javier Lorente, me ayuda a analizar por qué el voto joven tiene menos peso. Ellos son menos y, como te decía antes, se abstienen más. Tienen menos peso si votaran todos, pero es que además sabemos que votan bastante menos que otros tramos de edad, ¿no? A votar se va aprendiendo a lo largo de la vida y cuanto más mayor se es, más se vota, con lo cual, tiene una influencia modesta, podríamos decir. En el caso de que una elección sea muy competida, pues claro, un 1% puede cambiar el resultado. Pero en elecciones que son poco competitivas, en el que ya está claro el ganador, su impacto es muy modesto. ¿Es más fácil que un joven se acerque a la política en las elecciones municipales, autonómicas, generales? Mira, en general, las elecciones generales suelen ser las más movilizadoras. La gente tiene muy en mente la competición electoral porque los medios de comunicación ponen mucha más atención al conflicto nacional, digamos, sobre otros tipos de conflictos. En algunos países en el que los ayuntamientos, los municipios tienen más competencias, sí que se nota que lo más cercano al votante tiene un impacto mayor a la hora de movilizarle para el voto. Pero es que no es el caso de España, ¿no? Los ayuntamientos gestionan pocas competencias en comparación con comunidades y Estado y, en general, es más probable que voten en unas elecciones generales. Ya no te cuento elecciones europeas en las que la participación es muchísimo menor. ¿Qué necesita un joven para decidir acercarse a la política? Yo creo que la teoría más extendida o más compartida por mis compañeros, la que más he investigado, es una teoría que combina recursos, es decir, tiempo, dinero, nivel educativo, con motivación, ¿no? Tener interés por la política, haber estado en una familia, por ejemplo, en la que se hable mucho de política, o haber hablado, o tener un conjunto de amigos que hable mucho de política, es decir, tener ahí herramientas, ¿no? Que les digan, hey, que la política es importante. Yo trato de evitarlo. Yo también, la verdad que... Hay que y más cuando nos juntamos más familia, cuanto menos se toque el tema política, mejor. Yo sí que hablo, la verdad, en mi casa sí que comentamos el tema de la política. Yo suelo evitar temas de política con mi familia, y más cuando estamos en una familia, cuando estamos toda la familia reunida, que somos bastantes. Pocas reuniones familiares he tenido en las que no se han hablado de política y creo que a lo mejor por eso no he demostrado tanto interés, ¿no? Porque al final de tenerlo tan presente siempre, pues dices, mira, es que... qué pereza. Sí, exacto, qué pereza veros a todos aquí pegándoos y discutiendo, es que no quiero ser partícipe de ello, en serio. Sí hablamos de vez en cuando, y luego la familia que tú... Y por último, también que las élites políticas les digan, oye, que tu voto cuenta, que te voy a tener en cuenta, ¿no? Es decir, que los jóvenes participan más cuando pueden, porque tienen los recursos, cuando quieren, porque están motivados, y cuando se lo piden las élites políticas también. Por lo tanto, la política seguramente ni siquiera se plantea cómo puede movilizar a los jóvenes. Bueno, lo intenta, porque evidentemente tampoco aspira a desmovilizar a los jóvenes, ¿no? Pero hay otros grupos sociales que son prioritarios. El modelo contributivo de seguridad social que tenemos en España pues hace que se proteja mucho más a la gente que ha trabajado mucho, con lo cual a la gente mayor es la que está más protegida. Digamos que nuestra política de estado de bienestar estrella, que es la sanidad, beneficia más a los mayores, porque evidentemente cuanto más mayor eres, más fácil es que seas usuario de la sanidad pública, con lo cual, en fin, si echamos cuentas, es verdad que los jóvenes tienen poca atención, ¿no?
¿Vosotros votaríais en las elecciones del 2023? ¿Os apetece? Sí. Hay que ir a votar porque es un derecho. Yo creo que la política actual es la que te está empujando a dejar de ir, a que la gente no tenga ganas de ir a votar. A mí me hace ilusión, pero es verdad que a la vez no, porque es algo muy importante y tampoco sabes si realmente estás haciendo algo bien. Si a los que les da tiempo a votar van a votar al primero que vean, no, es como votar en blanco. Cuando hablamos de votar o no en las elecciones que habrá este año, dicen que lo importante es pensar bien lo que hacen. Se sienten comprometidos. Aseguran que lo consideran algo importante. ¿El problema entonces cuál es? Pues señalan que los mensajes llegan poco y llegan mal. Creo que es más, pues como hacen con las matemáticas, ¿no? Un poco hablar de lo básico, decir y a lo mejor en ambientes en los que ellos estén más cómodos. A lo mejor en una pantalla viendo a un señor que ni les va ni les viene, no se lo toman tan en serio, pero luego cuando te lo dice tu profesor o alguien más cercano, pues realmente tú ya tienes más capacidad de pensamiento. Yo no me cerraría a esa información, pero tampoco le tengo prioridades que van mucho antes que la política. Lo que está claro es que, como ha dicho él, las fachadas están muy mal y que a los jóvenes que pintes los bancos de colores o los edificios es que nos da igual. Micaela nos da una de las claves en las que pone el foco la comunicación política. El mensaje debe estar fragmentado, se debe dirigir a ellos de una forma clara y precisa. Ismael Crespo, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, ¿qué tal? Muy buenas. Ismael Crespo es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y experto en comunicación y sondeos de opinión. Hay que ofrecerles algo por lo que votar. Hay que intentar ponerles ante un problema, ¿no? Hay que segmentar mucho porque no a todos les afecta lo mismo. Hay que ponerles ante ese problema y hay que hacer lo que se llama un voto instrumental, ¿no? Conseguir que ellos vean que su voto sirve de palanca para mejorar o para cambiar un determinado tema. Yo creo que los problemas medioambientales siempre son un elemento importante para los jóvenes, pero bueno, los temas postmaterialistas, básicamente feminismo, medio ambiente, este tipo de cuestiones, bueno, pues movilizan bastante. Entonces yo creo que por ahí iría un tema. Luego, segundo, cómo comunicamos, ¿no? Yo que no soy muy amante de las redes sociales, pero creo que en este sector que me estás hablando, 18-25, las redes sociales son absolutamente fundamentales. Entonces, bueno, yo creo que el mecanismo sería a través de redes sociales. Entonces, segmentación, temas muy concretos y redes sociales. Yo creo que esas serían tres claves para poder movilizar ese voto. ¿A vosotros qué os preocupa? Estudios, trabajo y ocio. Tener de aquí a 5 o 10 años una estabilidad y no tener que estar viviendo bajo el techo de mis padres toda la vida. Como que siempre vemos todo muy lejano y no sabemos muy bien en qué momento, cuál es el momento para empezar a dar esos pasos que ha hecho mi compañera, y es que por mucho que creas que tienes el momento delante, a lo mejor no es posible. Es importante tener una estabilidad laboral y cada vez yo creo que es más difícil. Nadie quiere un salario bajo, nadie quiere vivir mal. Y es en eso en lo que se tiene que centrar. Empleo, independencia, futuro. Quieren saber sobre eso. No quieren escuchar peleas. Necesitan que se hable su mismo idioma. Un informe de Metroscopia de hace unos años muestra que lo que más les interesa a los jóvenes es trabajo, casa e hijos. No hay que preocuparse tanto del cómo, sino del qué les digo a los jóvenes. Hemos hablado sobre él con Andrés Medina, su director. A veces escuchamos y leemos en los medios de comunicación propuestas y diagnósticos muy sofisticados sobre los jóvenes. Y nosotros en Metroscopia, cuando nos hemos acercado y vemos que el diagnóstico es muy sencillo. Lo que realmente reclaman los jóvenes de hoy no es muy diferente a lo que ya reclamaban sus padres: trabajo, hijos y casa. Pero ven que la situación actualmente no les permite desarrollar ese proyecto de vida, ese trabajo, ese tener hijos y esa casa. Y es por eso que hoy 3 de cada 4 jóvenes, según los datos de Metroscopia, nos dicen que tienen la sensación de que acabarán teniendo una situación personal peor que la que sus padres tuvieron a su edad. En los análisis sobre cómo es o qué necesita la generación Z, encontramos que vive pendiente del medio ambiente, que le preocupa mucho la salud mental, que sabe adaptar las nuevas tecnologías a su vida diaria, que su estilo de vida es más saludable y que defiende un equilibrio entre la vida familiar y laboral. Nosotros sí sabemos lo que es el esfuerzo. Lo que pasa es que no nos gusta que nos exploten, porque se creen, bueno, es joven, le puedo echar 20 horas, 12, lo que sea, y le voy a pagar 5 euros la hora.
Y yo creo que es un valor que nosotros tenemos y que nuestros padres a lo mejor no tenían, porque ellos eran A o B, o sea, no tenían más, o trabajaban o se morían de hambre, es que no tenían otra cosa, pero nosotros ahora mismo podemos decir, bueno, nosotros tenemos estos derechos y no queremos que se nos denigre en ese sentido. Se confunde mucho el hecho de no quieres trabajar con el hecho de sí, quiero trabajar, pero no me voy a dejar pisar. Yo opino como ellos. Si no dejan dar la oportunidad a los jóvenes a que vean cómo funcionamos, es imposible. No vas a trabajar durante mucho tiempo, tienes que aprovechar ese tiempo y además luego vas a estar malviviendo. ¿no? Pero lo de dar un paso adelante ya es algo más complicado. ¿Qué están dispuestos ellos a dar? Hacer política no es solo entrar en el Congreso o en un ayuntamiento. A veces, la política puede empezar en lo más sencillo. Es una historia muy graciosa. Yo estaba en el instituto, tenía 14 años. Nos dimos cuenta que el precio de las fotocopias dentro del instituto era más caro que fuera. Es decir, que cuando salíamos y cruzábamos y salíamos por la puerta y íbamos a la copistería de enfrente, nos costaban más baratas las fotocopias que dentro. Entonces dijimos, a ver, esto no puede ser, porque se supone que estamos en un instituto, se supone que los apuntes tenemos que imprimirlos aquí, que las fotocopias las hacemos aquí. Entonces empezó un poco como ese run en nuestra cabeza. Acabamos creando una asociación de estudiantes, acabamos hablando con el equipo directivo para bajar el precio de las fotocopias y a partir de ahí... Así, protestando por la carestía de las fotocopias, empezó Andrea González Henry, la presidenta del Consejo de la Juventud. Ella representa a decenas de asociaciones que intentan influir en la política diaria. Entiende el desapego de muchos, pero explica por qué es importante y necesario implicarse. Lo primero les diría que les entiendo completamente, porque como persona joven que ha vivido o que vive el movimiento asociativo juvenil, entiende perfectamente y ve día a día cómo la política cada vez más se está desconectando de la realidad de las personas jóvenes. Pero se cambia desde dentro, es decir, se cambia participando, se cambia asociando y siendo parte de las instituciones, ¿no? Yo creo que hasta que las personas jóvenes no lleguen a las instituciones no nos podremos sentir representadas. Hay algunas veces, Andrea, que se habla un poco de esa actitud que puede llegar a ser victimista de los jóvenes con respecto a, bueno, es que no nos hacen caso, bueno, es que no atienden nuestras reivindicaciones. ¿Qué está dispuesto también a aportar y a dar la juventud? La crítica victimista está ahí, por supuesto. Creo que a todas las generaciones, cuando una vez han sido jóvenes, pero especialmente ahora, ¿no? Que se nos ve mucho como esta generación de cristal, esta generación que solo hace que quejarse, que solo se victimiza. Y yo creo que es todo lo contrario, que esta generación está luchando por lo que realmente cree importante y estamos liderando como personas jóvenes el discurso en materia de emergencia climática, por ejemplo, o también estamos liderando el discurso en materia de salud mental. Yo jamás había visto a tantas personas hablar sobre la importancia de la salud mental, sobre estar bien psicológicamente y el bienestar emocional. Entonces, estamos visibilizando situaciones que antes no se hacían y que ahora también conocemos más nuestros derechos, ¿no? Entonces, yo creo que es la otra cara de la moneda, que no es tanto que no es tanta queja ni tanta victimización, sino es luchar y hablar de cosas que antes no se hacían. Aquí es. Venga. De una cooperativa de energías renovables. Yo un café con leche vegetal. ¿Tienes leche vegetal? ¿De soja o de avena? La conversación con Andrea en el Consejo de la Juventud termina un poco antes de trasladarnos hasta un bar de Vallecas. Allí el que nos espera es Carlos Lobo, el portavoz de Juventud por el Clima. También hace política, pero desde la base. ¿A ti, Carlos, qué te lleva a entrar en Fridays? Pues a mí lo que me lleva a entrar en Fridays, y creo que es una situación compartida, es que nos dimos cuenta en un momento en el que nos interesaba tanto y estábamos tan preocupadas por la crisis climática que realmente desde arriba no se hacía nada. Y fue un momento en el que todo el mundo empezamos a salir a la calle a movilizarnos y nos dimos cuenta que era muy importante organizarnos bien y hacer llamamientos y exigir que se cambien cosas. ¿Y vosotras, Carlos, cómo articuláis vuestras peticiones a la política? Lo hacemos desde abajo, desde la base. Nuestra forma de hacerlo es mediante manifestaciones, mediante acciones y mediante concienciación masiva. Tú me hablas de manifestaciones, de acciones, pero ¿tenéis alguna forma de comunicaros directamente con los partidos políticos? Somos apartidistas. Creemos que lo importante no está en comunicar a los partidos lo que tienen que hacer. Nosotras hablamos con la población y somos parte de la gente y lo que creemos es que tienen que hacerse cambios y tienen que seguirse responsabilidades. Andrea o Carlos han dado un paso al frente. También Martina, una de nuestras estudiantes del Brianda de Mendoza de Guadalajara. En mayo se presentará como candidata al ayuntamiento de su pueblo. El no conformarme, decir, bueno, pues sé que no se puede cambiar nada, me quedo en mi casa. O sea, yo sé que como joven tengo mis opiniones y son tan válidas como las de las personas adultas. Y cree que puede cambiar las cosas, pero forma parte de una minoría. Y la prueba está en el argumento con el que le responden sus propios compañeros.
Sería lo último que hiciese yo en mi vida, meterme a la política. Yo por iniciativa propia no creo que me salga nunca ni nada. No vas a asociarte a algo simplemente por, aunque sea tu ideología, porque te gusta, sino tienes que tener las ideas muy claras, saber lo que vas a hacer al asociarte y tener toda la información posible. Yo creo que también hay una cosa muy importante y es sentirse identificado con la causa y actuar de verdad en consecuencia. Pero es que es un tema que a nosotros actualmente ni nos va ni nos viene. Eso sí es verdad. Ahora mismo hay en el Congreso 12 diputadas y diputados menores de 30 años, 12 de 350. ¿Cambiaría eso si fueran más? De primeras no, porque pensaría, ¿qué hace ahí? Está para adornar, para creer que de verdad se escucha. ¿Estará de verdad o estará para aparentar? Es que yo pensaría que es una persona que está para aparentar. Si tú no das la oportunidad a la gente joven de hacer política y tú ves a una persona joven y dices, ¡buah, esta es una enchufada! ¡Buah, qué hacía ahí! ¡Buah, es llamar la atención! Entonces tú no estás dando la oportunidad a los jóvenes de hacer política. O sea, te estás contradiciendo ahora mismo. No, porque si quieres de verdad llamar mi atención para que los jóvenes hagan política, no me pongas a una persona. Ponme a un gran número de personas. Entonces ahí de verdad llamarás mi atención. Con una persona, para mí, seguirá siendo un adorno. Ya, pero yo no te digo que solo esté yo, a lo mejor hay más. Porque me ven a mí y se suman al proyecto. Vale. O sea, no es en plan en el de momento en el que yo vea que es una realidad, que es creíble, que yo vea que de verdad se está ahí por no aparentar, ahí diré, hostia, pues sí. Pero para ello tendré que tener unas bases. A mí lo contrario que a Bea, por ejemplo, ver a gente de nuestra edad interesada y que ha estudiado, ha leído, se ha informado mucho del tema, pues sí que es más cercano y sí que puede llegar más que ver a un señor de más mayor, de entre 30 o 50 años, que estén dando el rollo o estén dando un discurso que de la mitad de las palabras pues no te enteras. Realmente el problema es que ojalá poder ver a esa joven ahí de primeras y decir yo, coño, mira qué bien, que está ahí, ¿sabes? Lo que pasa es que es un poco que el que no llegamos del todo a fiarnos, ¿no? Porque cada partido lo que busca es pues muy llevarte a su terreno, ¿no? Como pues de eso va. La generación Z, de la que forman parte Micaela, Gabriel o Pablo, cree que está muy desatendida por la política. Uno de los últimos informes del Consejo de la Juventud advierte de algo. El comportamiento de una persona en los 2 o 3 primeros comicios es esencial para predecir si será o no una abstencionista en el futuro. Y en nuestro futuro no cabrá ninguno que hipoteque su vida por un puto curro. Y esto es aburrido y es más de lo mismo y a tomar por saco. Esto merece una explicación es un podcast de Radio Nacional y de RTV Noticias. La grabación es de Mercedes García, la realización de Juan Luis Martín y yo soy Laura Madrid. Ya estamos trabajando en el próximo capítulo, así que hasta pronto. Son tus obras, plazo fijo y rentas, la hipoteca de mis ancestros y un futuro a medias. Lo vi borroso atrás y adelante, rompí el cristal y extraños frutos han crecido bajo estas punetas. Contigo no sé, conmigo quizás gasoil y papel a 451 grados Fahrenheit. Tu código genético y mi código postal en el ascensor social parado entre los pisos. Nuestro futuro no cabrá ninguno que hipoteque su vida por un puto curro. Y esto es aburrido y es más de lo mismo.